El día de hoy vamos a hacer un pequeño taller de Linux, ¿ok? Mi nombre es Carlos Ramírez, pues soy certificado en LPI nivel 1 y nivel 2. Eh, LPI, digamos, para aquellos que no lo conocen, es una entidad certificadora. Permita para compartirles aquí la pantalla mejor. ¿Ok? Aquí les estoy compartiendo lo que es mi certificación para aquellos que, digamos, pues tengan a bien verla, ¿ok? Voy a iniciar la presentación. Me confirma si ven la presentación completa. Ok, perfecto. Voy a tener la ventana del chat abierta por acá a un costado. Si les resulta molesta, nada más me confirman, ¿ok? Bueno, el taller de hoy vamos a hablar de Linux, ¿ok? Va a ser un taller introductorio a lo que es el sistema operativo Linux. Vamos a estar aclarando dudas, inquietudes, ¿ok? Cualquier inquietud que vaya surgiendo la pueden redactar en el chat y yo con gusto la voy a estar respondiendo, ¿ok? En la agenda, pues vamos a hablar de qué es, las características, áreas de aplicación, casos de éxitos, las posibles certificaciones que hay y la metodología. También la pregunta si es una sola clase el taller. Sí, el taller como tal hoy es una sola clase, ¿ok? Sin embargo, al final o digamos, comentamos un poco la metodología y ahí nos extendemos en cómo funcionan las clases, ¿ok? Bueno, ¿qué es Linux? Linux es un sistema operativo, ¿no? Al igual que los de Windows, eh, Mac, ¿ok? El OS de Mac, pues existe un sistema operativo llamado Linux. Y si nos vamos a la base, pues un sistema operativo es aquello que nos permiten controlar el hardware de la computadora. Es decir, nosotros tenemos nuestro computador y el sistema operativo es el que nos permite sacar el máximo provecho de ese hardware, ¿ok? Es el que nos permite interactuar, el que nos permite controlar el monitor, el que nos permite si conectamos un USB que lo controle, el que nos permite, si yo escribo, que él traduce de alguna forma esos comandos que yo estoy escribiendo, cada letra, cada pulsación, él lo traduce en algo que nosotros podemos entender visualmente en el computador. El sistema operativo controla todo, y esto aplica no solo a Linux, sino a todos los sistemas operativos, pues él controla todo lo que pasa con la computadora. Su labor, su responsabilidad es controlar todo lo que está pasando en la computadora en todo momento. Linux es un sistema operativo en ese sentido, así como existen otros. Está el de Microsoft, que es el famoso Windows, está el OS de Mac, están los iOS, que son los de los teléfonos, está Android. Bueno, Symbian ya no existe hoy en día. Está Raspberry o sus Raspbian, los diferentes sabores de Raspberry, en fin, tenemos varios. Linux es un sistema operativo más. ¿Cuáles son las características del sistema operativo Linux? Eh, lo primero es que es un sistema operativo estable, ¿ok? Y ya vamos a hablar un poquito de la historia, porque yo sé que a algunos les interesa un poquito de cómo hayamos llegado a evolucionar Linux. Lo primero es que es un sistema operativo estable. Esta estabilidad viene de que no es un sistema operativo nuevo, es un sistema operativo que se ha venido desarrollando a lo largo de los años. Estamos hablando desde el año 1965 aproximadamente, cuando sale la primera versión de Linux. Minix realmente era el sistema operativo. Por allá un estudiante pues, en una universidad llamado Linus Torvalds, el estudiante, eh, le parecía que el sistema operativo que las computadoras de la universidad tenían era muy restrictivo, y se dio a la tarea de desarrollar eh, algo que en su sentir le daba más flexibilidad, y saca el primer sistema operativo Minix. Esto posteriormente se convierte en lo que hoy día se llama el kernel o el núcleo del sistema operativo Linux, y ha venido evolucionando durante todos estos años. Hoy en día se tiene una estadística de que aproximadamente entre un 75 y un 78% de los servidores web que, que hay en el mundo corren al menos un sabor de Linux, ¿ok? Eh, Cuando decimos un sabor de Linux, es porque
hay muchas variantes del sistema operativo Linux y a estas variantes se le llaman distribuciones o distros, como le dicen por allí de manera popular. Cada distro Linux tiene sus particularidades, aunque en el fondo todas se manejan de forma muy similar. Por aquí, Anthony pregunta cuántas distribuciones tiene Linux. La verdad es una pregunta un poquito compleja. Te voy a nombrar algunas de las que conozco en este momento. Debian es una, Ubuntu es otra, CentOS, Mandriva, Red Hat, SUSE, OpenSUSE, eh, Zabbix, Kali Linux. Realmente hay muchas distribuciones. De hecho, hay distribuciones Linux específicas para ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quiero una distribución específica eh, para temas de seguridad, hacer pruebas de pentesting, por ejemplo, es que existe Kali Linux. Por aquí mencionan otras dos más, Lubuntu, que es una variante de Ubuntu con una interfaz gráficas liviana. Por aquí mencionan MX Linux. Inclusive, algunos gobiernos han sacado algunas distribuciones propias. Por ejemplo, está Canaima, que es una distribución de un gobierno. ¿Ok? Por aquí pregunta, ¿distribuciones viendo siendo versiones? Eh, sí, se le puede llamar así. A ver, Linux como tal es un núcleo, ¿verdad? Que yo puedo personalizar a mi gusto, que han hecho muchas empresas. Lo han personalizado como ellos han querido, por ejemplo, le han cambiado paquetes o cambian los paquetes que vienen por defecto, paquetes son los programas, ¿ok? Eh, los cambian, los empaquetan y lo dan como una distribución. Por ejemplo, CentOS es una distribución que se utiliza mucho para voz sobre IP. Entonces, cuando uno va a instalar eh, una telefonía de voz sobre IP, CentOS es una distribución elegida porque ya tiene muchos de los componentes que necesita la voz sobre IP. Eh, ok, voy a continuar, ¿verdad? Y al final, pues, nos centramos, como comenta el profesor, a una sesión de preguntas y respuestas. Si quieren, tomen nota de las preguntas y voy a avanzar ahorita, ok, para sacarle máximo provecho al taller. Entonces, bueno, les comentaba el tema de la estabilidad que viene dado, pues, por esta amplia trayectoria que tiene el sistema operativo Linux, ok. Pues tiene mucho tiempo y muchas empresas y muchas comunidades han hecho eco eh, de lo que es la seguridad, de lo que es la estabilidad, para tratar de que sea un sistema operativo que pues sea seguro de utilizar. Y aquí caemos en el segundo punto, que lo que es la seguridad. Microsoft, Apple, definitivamente son empresas que cuidan sus productos, ¿no? Y son empresas que cuando hay algún tipo de issue en sus productos, ellos tratan tan pronto como perdón, sacar un fix para cubrir esas fallas de seguridad en sus productos. Y en general lo hacen bastante bien. De hecho, la mayoría pues digamos, de inconvenientes que suelen aparecer cuando uno tiene temas de seguridad van más ligados a uno como usuario que no instala un parche que a la empresa que lo sacó. Sin embargo, este tiempo que a veces las empresas tardan en sacar un parche de seguridad es elevado. En el caso del sistema operativo Linux, ellos cuentan con una comunidad muy amplia, ¿ok? En esta comunidad, cuando sale un parche, la misma comunidad se aboca a resolverlo en aras de que no se vea afectada la misma comunidad. Un ejemplo típico es cuando salió en el 2016 fue, perdón, finales de 2016, principio de 2017, sale un bug de seguridad llamado Cherchok. Básicamente, el sistema operativo Linux, en cuestión, la comunidad, en cuestión de una hora ya había sacado el fix de seguridad, mientras que las empresas como Microsoft, Apple, tardaron un poco más en sacarlo, ¿no? Algo así como 2 o 3 días adicionales. Entonces, como hay una comunidad y el código fuente, y más adelante vamos a tocarlo en la parte de libertad, el código fuente está disponible, no hay un secreto, es decir, no es una caja negra como suele ocurrir con Microsoft y Apple, que es una caja negra y nadie puede saber qué es lo que está oculto en ese sistema operativo. Entonces, en el caso de Linux, al ser abierto, al ser, pues, digamos, visible, la comunidad ingresa
y puede ver lo que hay detrás y tratar de solucionarlo. E incluso se han encontrado parches de seguridad antes de que siquiera se descubra el bug. Entonces, en el tema de seguridad, Linux pues cuenta con esto. Adicional, hay empresas también como el caso de Red Hat o el caso de SUSE, que son empresas privadas al estilo de Microsoft o al estilo de Apple, que también velan por los intereses del tema de seguridad. Entonces, hay una amplia comunidad que se encarga de que Linux sea seguro. A nivel de aplicaciones, caemos en los mismos temas de la comunidad. La comunidad pues, ha nutrido Linux con una serie de aplicaciones para que sea lo que es hoy en día. Y básicamente cuando alguien tiene una necesidad, esta persona la resuelve y piensa, bueno, mira, sabes que esto pudiera servir al resto de la comunidad y entrega ese programa, ¿ok? Al sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, a Linux, ¿ok? Y entonces ese programa se vuelve de uso público. Por consiguiente, pues ya nosotros podemos hacer uso de ese programa. Eh, Aquí voy a hacer una pequeña mención que es que no es que sean gratuitos y ese tema lo vamos a tocar un poquitico más adelante cuando hablemos de la libertad. Eh, Hay ciertas restricciones, ¿ok? Cuando uno instala software en Linux. Sin embargo, hay una gran cantidad de aplicaciones. Cuando digo una gran cantidad de aplicaciones es que es demasiado grande. Hay aplicaciones para a veces cosas que uno ni se puede imaginar. Cualquier sabor, cualquier distro de Linux que uno instale ya viene con un repositorio. Un repositorio es un lugar donde yo puedo tomar una cantidad de aplicaciones para instalar. Por ejemplo, si yo quiero montar un servidor web, básicamente yo instalo casi que cualquier servidor Linux, en cualquier distribución, bien sea privativa o no, e instalo un servidor web. Y básicamente en cuestión de minutos yo puedo levantar un servidor web y empezar a poner a funcionar una página web. Y eso nos permite la gran cantidad de aplicaciones. Hay aplicaciones dedicadas al área de seguridad, hay aplicaciones dedicadas al área multimedia. Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a tocar los casos de éxito y ahí les voy a mencionar una aplicación bastante famosa de Linux. Hay aplicaciones dedicadas a parte de finanzas, hay aplicaciones dedicadas a productividad, a funcionamiento electrónico, a la nube, a virtualización, bases de datos. ¿Ok? Hay muchos ejemplos de aplicaciones que podemos conseguir. A nivel de flexibilidad, básicamente uno puede instalar un sistema operativo Linux, ¿ok? Desde cero hasta uno lo que necesite. Es decir, yo puedo instalar algo tan simple como tener una pantalla negra o puedo instalar un entorno gráfico completo. El sistema operativo Linux se adapta a tu necesidad. A diferencia a lo mejor de, bueno, con las nuevas versiones de Windows Core, tú puedes instalar ya una interfaz reducida. Sin embargo, desde hace muchos años ya tú podías instalar un sistema operativo Linux con las funcionalidades que tú necesitas, quitando de lado muchas de estas capas que no son necesarias. Por ejemplo, si yo voy a montar un servidor web, ¿ok? No me interesa montar eh, un paquete de ofimática o no me interesa montar interfaz gráfica. Entonces yo simplemente puedo instalar un Linux muy básico con el servidor web, lo que automáticamente va a mejorar el rendimiento de ese servidor. Entonces a eso se refiere el tema de la flexibilidad. Es decir, yo puedo adaptar un sistema operativo Linux a lo que yo necesito. Si yo lo necesito como estación de trabajo, pues yo instalo todo lo que yo necesito de que sea estación de trabajo. Si yo necesito un servidor de impresión, por ejemplo, pues yo le instalo únicamente lo referido a un servidor de impresión. Y si yo necesito un rol mixto, lo adapto e instalo el rol mixto. Eh, Véanlo como una especie de Lego que donde pueden construir la figura de acuerdo a sus necesidades. Si ustedes necesitan construir una figura pequeña, ustedes la construyen. Si ustedes necesitan construir una figura grande, pues ustedes la construyen. Y las piecitas de Lego vienen a ser las aplicaciones, que es lo que mencionamos en la parte anterior. A nivel de costos, pues el sistema operativo Linux por allí, hay quienes dicen que es gratuito, ¿ok? Yo sí digo que ciertas restricciones aplican. ¿Cuáles son estas restricciones que aplican? No todos los Linux son gratuitos, ¿ok? Cuando digo gratuito es esa posibilidad de descargarlo sin infringir ninguna licencia. Hay sistemas operativos Linux que cuestan dinero, sobre todo, por ejemplo, empresas como Red Hat y SUSE, pues te cobran el sistema operativo, eh, básicamente porque ellos te dan
un soporte que está detrás del sistema operativo. Incluso en la mayoría de casos no te están cobrando el sistema operativo, te están cobrando el soporte que tienen detrás. Esa posibilidad a lo mejor de levantar un teléfono o de abrir un caso y que te ayuden a solventar. Sin embargo, el 90% de las aplicaciones que se usan en Linux son una licencia que se llama GNU o una licencia gratuita, para no circunscribirlo nada más a la GNU, porque hay varios tipos de licencias, donde me entrega a mí unas libertades para utilizar ese software. Y vamos a hablar de eso en el último punto. Entonces, sí hay sistemas operativos que Linux que son pagos, ¿ok? Así como hay otros que son completamente gratuitos, ¿ok? Em, ¿Cuál instalemos? Depende mucho del entorno. Hay empresas que definitivamente les gusta tener un contrato de soporte y pues prefieren un mantenimiento de una empresa atrás y se van por una de las opciones pagas. Hay otras empresas que entienden mejor cómo funciona el sistema operativo Linux y saben que pueden tener un buen soporte de parte de la comunidad y pues prefieren ahorrarse ese costo. Aquí la noticia interesante es que aún asumiendo los costos de licenciamiento suele ser mucho más económico que cualquier otro sistema operativo. Y eso es un punto bastante importante porque no te están cobrando el sistema operativo, ya está desarrollado, te están cobrando es un soporte sobre el sistema operativo. A nivel de la comunidad, que ya lo he mencionado varias veces, pues Linux tiene una comunidad que lo cuida. Hay unas comunidades que son más fuertes que otras, por ejemplo el caso de Debian. Debian es una comunidad que es bastante estricta en cuanto a lo que va o no va al sistema operativo Debian. Si yo quisiera montar un Linux Debian y yo quiero meter una aplicación que yo desarrollé en este sistema operativo Linux Debian, tiene que pasar por un control de calidad, que lo hace la misma comunidad, de hecho. Este control de calidad que hace la misma comunidad asegura que esa aplicación que yo estoy instalando cumple unos mínimos estándares de libertad, de funcionamiento y que tiene documentación. Em, Hay otros sistemas operativos, por ejemplo, como es el caso de Ubuntu, que ellos van un poco más rápido en cuanto a las versiones por ejemplo, esto ocurre porque como Debian es tan estricto, se desactualizan algunos paquetes. Caso del Chrome, Firefox suele estar un poco más eh, mm, desactualizados que en un Ubuntu, porque ellos van un poco más rápido, ¿ok? Ubuntu también tiene dos sabores, tiene el sabor gratuito y tiene el sabor pago. Yo puedo instalar un Ubuntu y después adquirir un contrato de soporte. Es un ejemplo muy típico de la gente que a veces tiene Ubuntu. En fin, lo que quería comentar aquí en este punto es que hay una gran comunidad que se encuentra detrás revisando el sistema operativo Linux, no solo como distro también, sino como sistema operativo en cualquiera de sus sabores, buscando fallas de seguridad para cubrirlas, tratando de que no se pierda la esencia del sistema operativo Linux, ¿ok? En cuanto a lo que es la libertad. Y ahí brinco al último punto. Libertad. Eh, por ahí hablaban de gratuidad, ok, gratuidad no es lo mismo que libertad. Linux tiene unas libertades atachadas a él. Estas libertades se pueden resumir en tres grandes libertades. La primera, que es la libertad de usar el software. Cuando tú instalas un sistema operativo Linux, viene una licencia, ok, esa licencia te la da el sistema operativo, que es una licencia de uso, donde te permiten usar el sistema operativo. La segunda es una licencia de redistribución, ¿ok? Que me permite a mí redistribuir el sistema operativo y las aplicaciones generalmente que están con este sistema operativo. Es decir, yo puedo agarrar, descargarme un Linux y regalarlo, por ejemplo, y no estoy infringiendo ninguna licencia. Yo no puedo hacer lo mismo, por ejemplo, como Microsoft. Yo no puedo agarrar, comprar una licencia y revenderla. Y la tercera libertad se refiere a la libertad de facultar a la persona que yo le di, por ejemplo, esa licencia anterior con lo mismo que yo tuve. Es decir, si yo agarré y descargué este software y lo vendí, a esa persona a la que yo le vendí ese software también tiene el derecho de venderlo. A eso se refiere este punto de libertad. ¿Por qué lo separo de gratuidad? Porque muchos confunden este punto con que libre igual a gratuito. No, son dos cosas que van separadas y por eso es que están como dos líneas aparte. Uno lo que es el costo y otro lo que es la libertad. Libertad se refiere particularmente a eso. Allí me voy, por ejemplo, a las distros. En el caso de Debian, ellos son bien estrictos con este tema de la libertad. Su rama principal es un paquete enteramente libre. Es un paquete
son paquetes, son programas que cumplen con estas tres libertades. Es decir, que si yo instalo un paquete de la rama principal de Debian, yo no me voy a restringir de alguna manera. Ellos tienen dos ramas adicionales que son las ramas de contribuciones y las ramas, perdón, las ramas de contribuciones y las ramas non-free, no porque no sean gratuitas, sino porque no son libres. Básicamente ahí encontramos algunos drivers propietarios, como es el caso de AMD, que nos da driver para Linux, y o contribuciones de empresa. Por ejemplo, CentOS o Red Hat sacó un programa nuevo, entonces, bueno, ellos lo están dando como una contribución, pero no entregan toda la licencia completa, lo encontramos allí. Entonces, Debian es uno, por ejemplo, de los que más los clasifica de esa manera. A ese punto se refiere libertad, es decir, cómo yo puedo usar el Linux, que puede ser desde gratuito hasta pago. Y si es pago, yo tengo potestad de revender ese sistema operativo, ¿ok? Alguno dirá, bueno, porque me lo han preguntado, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con un SUSE? Perdón, sí, con un Red Hat, que yo no lo puedo revender. No se puede revender es el soporte, y el soporte viene atachado a una licencia de uso en el sistema operativo. Entonces, por eso es que no podemos revender el Red Hat, ¿ok? Se diría por ahí un agujero legal en la licencia. Tenemos algunas áreas de aplicación, ¿ok? Voy a nombrar una, las que ya les mencioné, servidores web. Un gran porcentaje de servidores web en el mundo utilizan el sistema operativo Linux, ¿ok? Como un sistema operativo principal. Eh, Les sorprendería saber que aún dentro de las mismas plataformas de Azure eh, predomina el sistema operativo Linux. A nivel de base de datos, tenemos unas bases de datos bastante interesantes, como es el caso de PostgreSQL, que fue la primera base de datos en meter objetos dentro de la base de datos. Ya después siguieron otras bases de datos como la líder Oracle y SQL Server. Tenemos bases de datos de uso libre, como es el caso de MySQL, ¿okay? Que es una de las bases de datos más extendidas en los servidores web. Perdón. Y tenemos, digamos, otras aplicabilidades como base de datos non-SQL o base de datos que no son SQL. Así como hay una gran cantidad de servidores web, la mayoría de estos servidores web eh, utilizan un tipo de base de datos, ¿ok? Bien sea relacional o no relacional, de objeto o no de objeto, o no en SQL. Por aquí me menciona MongoDB, que lo había olvidado mencionar, correcto. Inclusive base de datos orientadas a grafos, como es el caso de MongoDB. Eh, Estos servidores los utilizan, entonces también tienen una gran proyección en cuanto a uso de base de datos. Eh, Estas bases de datos, como el caso de Postgres, eh, el caso de Postgre, perdón, el caso de MySQL son bases de datos que originalmente nacieron en Linux y posteriormente con la implementación POSIX se mandaron a un sistema operativo Windows. Y usted mira, bueno, ¿lo puedo correr en Windows? Sí, definitivamente. Se pueden correr en Windows, pero eso fue ya después de una reingeniería a nivel de POSIX que se hizo para que pudieran correr en estos sistemas operativos. Inicialmente, ellas corrían en sistemas operativos Linux. E inclusive, el mayor desempeño aún se sigue obteniendo en un sistema operativo Linux. A nivel de firewalls, Linux es un sistema operativo bastante usado y de hecho ha sido el pilar de inicio, no voy a decir que es el sustento, pero sí el pilar de inicio de algunas grandes aplicaciones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el caso de Fortinet, que hoy es uno de los líderes en firewall, pues sus inicios fueron con el sistema operativo Linux. Eh, Inclusive las primeras versiones de networking de VMware nacieron en el sistema operativo Linux. Eh, entonces, a nivel de firewall también encontramos una gran aplicabilidad. Incluso algunas empresas, como el caso de Dell eh, y su línea Dell Networking, han empezado a integrarte el appliance de manera gratuita y tú le instalas cualquier software. Por ejemplo, yo hoy en día, y no tengo nada contra Cisco, ojo, pero si yo necesito una appliance Cisco, yo tengo que comprarme el router o tengo que comprar un switch o tengo que comprar el ASA, en fin, o tengo que comprar un Meraki, que es ahora de la línea también de Cisco, pero lo tengo que comprar por aparte. Dell tiene una línea que se llama Networking y ellos están haciendo una apuesta bastante elevada, donde ellos agarran y dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una playa que tiene 24 puertos.
te lo voy a dar sin software. Y tú a ese appliance le instalas el software que tú quieras. Y uno de los predilectos que se le instala es Linux. Y tú decides cómo tú quieres utilizar ese appliance. Si tú quieres volver los 24 puertos parte de un router, bienvenido. Si quieres volver la mitad un router y la mitad un switch, bienvenido. Si quieres volverlo un router enteramente, bienvenido. Si lo quieres volver un firewall, bienvenido. ¿Ok? Eh, uno decide, digamos, cómo lo quiere utilizar. En el caso de Linux, él tiene un firewall integrado bastante bueno, que se usa de hecho a nivel empresarial, eh, que es el caso de, por ejemplo, del NetFilter que trae el iptables. Eh, Se han implementado soluciones bastante grandes, ¿ok? Con este firewall. Eh, Tema, por ejemplo, de DMZ, ¿ok? Donde tú tienes un primer appliance de software Linux fungiendo de meseta para soportar ataques de DDoS, por ejemplo. Múltiples rutas, nateos, también se pueden hacer en esta sección. A nivel de Big Data, que es, digamos, uno de los temas más recientes, aunque ya tiene algo de un par de años en el mercado sonando, ¿no? Eh, una de las distribuciones que más se suelen utilizar para análisis de Big Data es el sistema operativo Linux. Básicamente, pues, porque las principales appliances de análisis de Big Data se hicieron originalmente para correr en sistema operativo Linux. ¿Ok? Esto porque la manera como el servidor... A ver, un análisis de Big Data es un análisis de muchas cantidades de objetos. ¿Ok? Y por ahí ciertos mitos a nivel, por ejemplo, que es un sistema operativo Windows y que es un sistema operativo Linux y que si son orientados a objetos o no son orientados a objetos. Hoy en día todos los sistemas operativos que hay, o al menos los que yo domino que hay, son orientados a objetos, es decir, donde cada elemento de la computadora es un objeto. Si yo abro Word, eso se vuelve un objeto en memoria y yo interactúo con ese objeto. Inicialmente esto no era así. Y hablo, por ejemplo, que un caso en Microsoft hasta Windows 7, si la memoria no me falla, no eran orientados a objetos, sino orientados a eventos, donde, por ejemplo, en cada evento entraba en una cola de procesamiento en el procesador, y valga la redundancia, y eran atendidos. En el caso de Linux, desde hace muchos años, y hablo desde hace más de 25 años, ya él es orientado a objetos de manera nativa. Cuando entra el análisis de Big Data, como analiza son objetos, eh, Linux fue uno de los sistemas operativos predilectos para utilizarse aquí. Y bueno, después vinieron las implementaciones ya puntuales, por ejemplo, de Google, que es una de las más utilizadas, o la de Apache, que es otra de las más utilizadas, que nativamente corrían en Linux. Hoy en día no son las únicas, o sea, sería mentir decirles que nada más corren en Linux, hay muchos aplicativos. De hecho, hay empresas ya dedicadas a análisis de Big Data, como el caso de Amazon, Amazon, por ejemplo, con su línea Kinesis, o el caso de Google también, que analiza ya Big Data por su parte. A nivel de streaming, eh, Linux también pues tiene una línea, no es tan poderosa, a lo mejor como otras líneas de streaming, pero sí tiene una línea de software streaming que me permite hacer, por ejemplo, una radio en internet o una radio si tengo los equipos necesarios a nivel de comunicaciones. Puedo también hacer transmisiones de audio eh, o de video, ¿ok? Inclusive puedo hacer casting de audio o de video. Unas implementaciones bien famosas a nivel de streaming son los Raspberry Pi con su software digamos, de transmisión de video, su software para volver smart un equipo, ¿ok? En este punto Linux no es tan fuerte, ¿ok? Sin embargo, sí hay un par de radios comunitarias o hay varias radios comunitarias que utilizan Linux como sistema operativo. Se ahorraron todo el tema de costos, invirtieron nada más en equipos y el software lo controlan enteramente con Linux. A nivel de dispositivos de red, pues bueno, ya les hice un pequeño brief, no voy a ahondar aquí. ¿Ok? Ya les comenté que a nivel de red se está utilizando en router y switches. Voy a saltar a virtualización. A nivel de virtualización, Linux también tiene una capa bastante poderosa. Hoy en día, uno de los, para mencionar algunos que se pueden utilizar son KVM, Xen, OpenStack y Proxmox. Es una tecnología que me permite a mí emular computadoras dentro de una computadora. Hay una estadística, que esto sobre todo aplica a servidores, no a máquinas de trabajo. Hay una estadística que en un servidor
aproximadamente el 90% del tiempo el servidor está ocioso. Es decir, yo monto un servidor de documentos, compro un hierro para servir de servidor de documentos y la estadística dice, ojo, es una estadística basada en estudios, ¿no? No quiere decir que apliquen todos los casos de forma lineal, pero dice básicamente que este servidor va a estar eh, ocioso, sin uso, aproximadamente un 90% de su tiempo. La virtualización me permite aprovechar ese tiempo ocioso y dividir mi computador, mi hardware, en múltiples máquinas, ¿ok? En múltiples servidores. Entonces yo puedo tener en un solo hierro, en un solo servidor físico, 20 servidores virtuales. De hecho, el curso Linux que se imparte a través de VLA, eh, nosotros se levantan máquinas virtuales como parte de la estrategia de trabajo. En el caso de KVM, Xen, OpenStack, OpenStack de hecho es uno de los más famosos, o uno de los más utilizados. La gente de Rackspace, por ejemplo, tiene toda su plataforma en OpenStack. La NASA, por mencionar otra gente. Proxmox es más una capa visual, una capa de abstracción visual que se monta sobre el hierro y él puede manejar por debajo KVM y Xen. El caso de Xen es bien emblemático porque Xen arranca como sistema de virtualización y después ellos, una parte de Xen se vuelve aliado con Citrix y sacan Xen Citrix. Y Xen Citrix de hecho hoy en día sigue siendo aún el top o una de los appliances más utilizados. Eh, eh, Viene, digamos, siendo uno de los appliances más utilizados a nivel de em, virtualización de escritorios. Por aquí Álvaro hace una mención bastante interesante. Dice que vSphere sigue siendo el líder global. Sí, vSphere definitivamente es uno de es el software más utilizado hoy por hoy en empresas. Eh, Interesante, les voy a comentar que vSphere o las primeras versiones de vSphere eh, originalmente corrían bajo un sistema operativo Linux. Y si alguien aquí de los que está presente tuvo oportunidad de trabajar con un vSphere 4, un vSphere 5, y le entró por SSH, una consola remota, se dará cuenta de que es un sistema operativo Linux. Ya ellos se han distanciado bastante de lo que era un sistema operativo Linux, ¿ok? Ya ellos hoy en día son un sistema operativo eh, propio. eh, Sin embargo, hasta la versión 5.5 tú entrabas y eso era un Linux con muchos de los comandos Linux. Por aquí rápidamente, para no dejarlo por allí, pregunta, ¿qué herramienta hay que sea más eficiente que VirtualBox para tener distintas máquinas virtuales a la vez? Bueno, por aquí le responde Bing Workstation, es una buena alternativa. De hecho, aquí en Trial, Álvaro comenta, no estoy seguro, inclusive creo que tiene una versión, exacto, creo que Bingware tiene una versión personal que es gratuita. No estoy seguro. Particularmente yo utilizo KVM, que es bastante bueno para un Workstation, y he utilizado VirtualBox y VMware Workstation. He utilizado yo, me quedo en Linux con KVM. ¿Ok? Que es gratuito y se mueve bastante bien. De hecho, hay implementaciones empresariales basadas en KVM nada más. Si tienen un Windows, pues yo les recomiendo VMware Workstation o VirtualBox, que son básicamente los dos que he utilizado. El Player entiendo que es la versión gratuita de VMware. Y una implementación bastante jugosa son los contenedores. Em, muy interesante, por aquí, disculpen, me regreso un poco, por aquí Byron menciona que puede utilizar Hyper-V. Creo que de hecho hay un Hyper-V gratuito, si la memoria no me falla. Eh, ok, a nivel de contenedores, eh, vamos a tratar de decir que es un contenedor. Yo no sé, digamos, en la audiencia si hay desarrolladores y si hay gente de infraestructura. Em, pero una guerra típica, ok, y se los voy a tratar de ejemplificar así, cuando tienes desarrolladores y cuando tienes el área de infraestructura es el famoso y en mi ambiente sí me corre, pero cuando lo paso a calidad o lo paso a producción, no corre, ok. Entonces, bueno, por aquí dice un desarrollador presente, él podrá confirmar si lo que yo estoy diciendo es así o no. Entonces eso pasa con cierta frecuencia, ¿no? Sobre todo en ambientes de desarrollo continuo pasa con mucha frecuencia de que en mi ambiente sí corre, pero cuando lo paso a calidad no corre, cuando lo paso a producción no corre. Y como dice por ahí un amigo nuestro, en mi local sí corre, ¿ok? Y entonces viene
el de arquitectura o el de infraestructura, que es más pedante todavía, y le responde, sí, eso corre en tu local, pero yo necesito que corras en producción, no me sirve que corra en tu local. Entonces hay una guerra eterna allí, ¿no? Eh, Imagínense que nosotros pudiéramos desplegar aplicaciones siguiendo una receta, literalmente como si estuviésemos haciendo un queque, un pastel, ¿ok? Donde yo leo la receta y le pongo una cucharada de azúcar, tanta de sal, le pongo harina. Los contenedores vienen a hacer eso. Básicamente, ¿qué hace un contenedor? El desarrollador, y esto empieza desde la etapa de desarrollo, el desarrollador prepara con una herramienta, puede ser Docker, que es la más utilizada, ¿ok? O hay otras herramientas como el XC, que es otra herramienta, pero básicamente el desarrollador prepara esa famosa receta, ¿no? Entonces él pone, para que este programa funcione y empieza a poner la receta. Bueno, este tiene que correr con, por decir algo, Linux Debian Stretch, la versión Stretch. Tiene que tener instalado, no sé, por decir algo, el JRE, el entorno de Java 1.7. Y tiene que tener instalado esta librería. Y entonces él arma su receta. ¿Ok? Em, él agarra y coloca esta receta. Y cuando él pasa esto a los siguientes ambientes, él en vez de agarrar el objeto, yo llamo objeto al programa, que este puede venir en cualquier sabor dependiendo del tipo de programa, o en vez de pasar el código fuente para que el de calidad o el de producción lo coloca, eh, él le pasa esta receta, ¿no? Y en esta receta está todo lo que necesita, de manera que cuando el de calidad o el de producción lo va a poner a correr, él ejecuta es la receta. A eso se le llama contenedor y esto viene a apalancar mucho de lo que se llama microservicios. Anteriormente nosotros teníamos aplicaciones, ¿ok? Y no me voy a extender mucho más porque tampoco es la esencia. Anteriormente nosotros teníamos aplicaciones eh, modulares grandes, donde yo agarraba y tenía una gran aplicación. Entonces cada vez que había que modificar una parte de la aplicación, yo tenía que recompilar toda la aplicación eh, para que la aplicación funcionara. Eh, con los contenedores, yo segmento la aplicación en pequeños pedacitos, ¿ok? Donde, por ejemplo, yo puedo tener un contenedor dedicado a manejar las peticiones HTTP y puedo tener un contenedor dedicado únicamente a manejar el login de los usuarios. Entonces yo segmento la aplicación por pequeños tramos, por pequeños pedacitos, y entonces cuando tengo que intervenir, intervengo uno de estos pedacitos, ¿ok? Eh, En el caso de los contenedores, él se encarga también de administrar eso. Llevándolo a Linux, pues tenemos la implementación más famosa que es Docker. Yo sé que Docker corre en Windows hoy en día, pero inicialmente este es uno de estos software que fueron tan famosos que se les buscó portarlos a un sistema operativo Windows. Nace en Linux. De hecho, antes de Docker teníamos las implementaciones de LXC y antes de LXC teníamos las implementaciones de namespaces en Linux. Cuando la gente vio el potencial de namespaces, que básicamente el namespace lo que me permite es agarrar un programa y correrlo con un entorno seguro. Es decir, yo tengo un programa y yo agarro este programa y le quito la red para que el programa no vaya a tener red y le quito la memoria. Entonces, Linux, básicamente, en el caso de los contenedores, aprovechó este tema de los namespaces y portó estas grandes herramientas, como es el caso de Docker. Docker es, por ejemplo, un gestor de contenedores. A estos pedacitos, y con esto le respondo a Kisha, Docker es básicamente una herramienta que me permite administrar contenedores y los contenedores vienen a ser cada uno de estos pedacitos de la aplicación. Gracias a Docker se han logrado solventar estas guerras santas que se han armado entre los desarrolladores y los que hacen los que ponen la infraestructura o la calidad. Porque bueno, ahora el desarrollador, que es el que sabe cómo corre su aplicación, crea su receta y el que cuando llega a calidad no es necesario poner estas herramientas de integración, sino que ejecutan esta receta, ¿ok? Y lo ponen a ejecutar. Ya sobre Docker podemos tener, por ejemplo, Swarm, que es para administrar múltiples Docker o Kubernetes, que también permite administrar contenedores. Pero estos son gestores de una capa más arriba. Lo digo porque por ahí lo vi que lo mencionaron. ¿Ok? Algunos casos de éxitos, pues
Android es uno de los más famosos, desde la versión Android. Ya Android hoy en día sería mentira decir que es un sistema operativo Linux, ya eso tiene vida y mente propia. Sin embargo, él nace de un sistema operativo Linux, ¿ok? Los primeros Android, al administrarlo, eso era casi administrar un sistema operativo Linux. El caso de los servicios de nube, les mencionaba por allá Rackspaces, pues basan en OpenStack. El caso de AWS o de Amazon, ellos tienen muchos de sus servicios corriendo en Linux. Todo de hecho, buena parte de la virtualización de red la corren en Linux. Entonces, pues es un buen caso de éxito de Linux. Nada más el hecho de que, como les comentaba, que un gran porcentaje de servidores Linux en el mundo utilizan Linux, perdón, servidores web utilizan Linux, pues es un buen ejemplo de los servicios de la nube. Eh, existen herramientas en Linux inclusive para hacer nubes privadas. Si yo quisiera hacer una nube privada, existen herramientas en Linux para uno crearlas o desarrollarlas. Software como servicio es un buen ejemplo con el advenimiento de la nube, ¿no? Y que todo el mundo el día hoy habla de nube, y particularmente ahorita que estamos en esta situación, la nube ha tomado pues como que más valor, ¿no? Porque muchos hablan del teletrabajo basado en la nube ahora. Han nacido aplicaciones como servicio. Entonces, SaaS es básicamente aplicaciones como servicio, donde yo tengo una aplicación, imagínense eh, un ERP, ¿ok? Donde yo te cobro por el uso del ERP, no por la herramienta. Algunas empresas exitosas que están, eh, eh, algunas herramientas, digamos, empresas que están por ahí metidas en esto bastante fuertes son Claro, Tigo, que tienen ERPs como servicio a las empresas. Entonces, básicamente, yo soy una empresa grande, no tengo para montar un software de ERP muy grande, yo agarro y alquilo, literalmente es la palabra alquilar el software. Entonces, Linux tiene bastante software como servicios en este sentido. Y el tema de licenciamiento que les comentaba, pues básicamente con el tema de licenciamiento, al reducir tanto el correcto, digamos, lo que son los costos de licenciamiento, pero al reducir tanto los costos de licenciamiento, pues son muy competitivos, ¿ok? Entonces, básicamente los licenciamientos quedan casi que suscritos a uso, ¿ok? Eh, aquí rápidamente pregunta, ¿cuánto dura la certificación? A ver, vamos a hablar de este punto más adelante. Hay un apartado completo de la certificación, ¿ok? Y aquí está. Las certificaciones, ¿ok? Por allí alguien me preguntaba primero si valía la pena la certificación, ¿ok? Les comparto esta pequeña tabla, no tengo la más reciente, honestamente, no hice el trabajo de actualizarla para la presentación, sin embargo la vi y no ha variado mucho. Estos son básicamente estudios que se realizaron, ¿ok? A nivel de las personas que se certificaron en Linux, ¿ok? En primer término, más del 70% dijo que el tener una certificación los hizo atractivos a la hora de un proceso de selección, ¿ok? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier certificación, y esto no queda suscrito solamente a Linux. A ver, como recursos humanos, ¿cuál es el mayor dolor? Y es estar básicamente seguro de si yo estaré o no estaré contratando al personal correcto. Hay muchos factores que toman en cuenta. No voy a entrar en los factores personales. Entremos a los factores específicamente de competencias. En los factores de competencia, pues bueno, está la parte técnica, uno puede hacer entrevistas técnicas, sin embargo, a la hora de aplicar el conocimiento, eh, pues bueno, mm, mm, hay cierta inversión del lado de la empresa. Una certificación garantiza que al menos se le hizo una evaluación a la persona en un área específica, ¿ok? Y que esa persona aprobó esa área específica. Entonces, si yo como trabajador, perdón, como empleador, estoy buscando una persona y no digamos Linux, busquemos por ejemplo un Cisco, eh, para mí es mucho más atractivo alguien que tenga una certificación Cisco, es porque yo ya sé que por lo menos esta persona estudió y pasó una prueba, ¿ok? Y que las pruebas no son nada fácil, ¿ok? Perdón, y que una persona que diga que simplemente sabe, ojo, y a lo mejor la persona sabrá, pero no se ha certificado. Entonces, por eso es que el 70% de las personas que han presentado al menos una certificación Linux se han vuelto más atractivos para los empleados, porque un escalón adicional ya ganaron sobre el que dice yo sé Linux, pero no tiene cómo probarlo. Otra estadística que dice que básicamente, y hasta una estadística de segundo nivel, que un 47%, ¿verdad? De los que tienen un certificado Linux, ¿ok? Recibieron un incremento de salario
en el primer año luego de estar certificados. Y por último, un 67% eh, dice que certificarse incrementó su capacidad de resolver problemas. En el caso de Linux, perdón, en el caso de Linux hay varias certificaciones. Por aquí de hecho colocan una de las más famosas, ¿no? La CompTIA Linux Plus, están las LPIC, por allí están las de Oracle Linux, están las de SUSE, están las de Red Hat, obviamente. En fin, hay varias certificaciones Linux. Hasta hace poco, y hablo tal vez un año, uno podía obtener un combo, ¿ok? El combo era básicamente, te certificabas el LPIC en nivel 1 y automáticamente ganabas también la certificación de CompTIA Linux Plus, ¿ok? Eso fue así hasta hace casi un año, creo que un poquito más de un año ya. Y pues básicamente estas dos empresas se divorciaron porque difirieron del contenido de la prueba de certificación. Básicamente, sin entrar en pormenores, digamos, de quién tenía la razón, ambas partes decían que la otra estaba flexibilizando demasiado la prueba y se divorciaron completamente. La CompTIA Linux Plus equivale al EPIC nivel 1. Ese, digamos, es la equivalencia. ¿Okay? No quiere decir que una sea mejor que la otra, particularmente yo encuentro las dos bastante buenas. La LPIC 2, LPIC para, digamos, o la LPI para los que están interesados es el Instituto Profesional de Linux. ¿Ok? Em, ella tiene varios niveles. En el caso de Linux, ella tiene la Linux Plus y hasta donde recuerdo creo que no tiene más. En el caso de LPIC, ellos tienen el LPIC nivel 1 que básicamente te certifica que tú sabes utilizar un sistema operativo Linux. ¿Ok? Que eres administrador, de hecho, del sistema operativo Linux. La LPIC nivel 2 garantiza adicional de que eres administrador que tú eres ingeniero, es decir, que estás capacitado para solventar problemas complejos en el sistema operativo Linux. Y después tienes la de nivel 3, que es la que le sigue, que se divide en varias áreas. Virtualización, es decir, entonces tú te puedes certificar nivel 3 en virtualización. O tienes la de networking, entonces te puedes certificar nivel 3 o networking. O tienes la de seguridad, entonces te certificas nivel 3 pero en seguridad. ¿Ok? Entonces eso es el camino. En el caso de la Red Hat, pues ellos tienen también su camino. Casi estas empresas certificadas también tienen su camino. Por acá me preguntan, y es una pregunta bastante frecuente y por eso la voy a aprovechar, Chris. ¿Cuál certificación tiene mayor demanda laboral? A ver. Correcto, Linux Foundation tiene su propia forma también. Ajá. Yo pienso que esto depende mucho del mercado, ¿ok? Eh, y no tengo ahorita, no, o sea, no me atrevo a decirte que una certificación es mejor que la otra. Hay mercados laborales, por ejemplo, donde la CompTIA tiene un peso mayor que una LPI C1, ¿ok? Cosa contraria, por ejemplo, cuando te vas a otras empresas en Canadá, por decir algo, donde la LPI C1 tiene un peso mayor. O en Europa también la LPI C1 tiene un peso mayor. Entonces pienso que eso depende también mucho de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo un Red Hat, pues me va a interesar contratar, certificar o tener un ingeniero Red Hat, por decir algo. Entonces, eh, no me atrevo, digamos, a decir que una es mejor que la otra. Sin embargo, sí me atrevo a decir que la que siento más completa a la hora de evaluar conocimiento es la LPIC y es básicamente porque ellos eh, tratan de ser completamente agnósticos o tratan de ser completamente independientes del sistema operativo. Incluso cuando tú haces la prueba de LPIC, tienes que tener dominio de sistemas Debian o .deb o dominio de sistemas Red Hat o RPM, ¿okay? Que son las dos grandes variantes del sistema operativo Linux que hay. Entonces, no, digamos, a decir que una tiene más peso que otra depende mucho del ambiente laboral. Particularmente la LPIC es la que tiene el contenido más genérico, que te abarca como que más contenido, porque tienes que tienes administración de sistemas DEP, tienes administración de sistemas RPM, tienes administración genérica agnóstica de la distribución, ¿ok? Entonces, esa digamos que es la opinión e inclusive el curso se basa en el LPI básicamente por eso, porque es la que más abarca. Una vez, digamos, realizado el curso, pues
con pequeños ajustes, y digo pequeños ajustes porque cuando tú entras en el núcleo Linux, es Linux, independientemente de su sabor de distro, con pequeños ajustes más destinados a la administración propia de esa herramienta, tú puedes optar por la otra certificación. Ok, aquí, bueno, obviamente vamos a hablar un poquito de lo que es la metodología que nosotros tenemos aquí en VLA. Ok, la metodología es muy similar a lo que acaban de ver, es una clase eh, que se graba, ok, perdón, es una clase que es grabada, es en vivo, la herramienta permite bidireccionalidad, es decir, si ustedes están levantando su máquina virtual, eh, nosotros podemos ayudar e intervenir remotamente en su clase virtual. Si tú no puedes llegar, la clase queda grabada y la puedes ver en diferido. Adicional, hacemos uso de otras herramientas que, en el caso de metodología, que nos permiten mantener interactividad en todo momento con el interesado en el curso, ¿ok? Eh, adicional, el curso es basado en realidad, o sea, no es una teoría de libro. Es decir, los ejemplos que se colocan son ejemplos prácticos, eh, reales, funcionamientos reales. No es que de pronto vamos a venir acá a explicar algo que es netamente teórico y que después no vas a volver a ver en toda la clase, ¿no? O en toda tu vida laboral. O sea, hacemos enfoque en problemas reales o en solución de problemas reales. Eh, a nivel de la evaluación, se hacen autoevaluaciones, ¿ok? Particularmente en el de Linux, no se hacen unas evaluaciones como para ponderarte, sino hay autoevaluaciones para prepararte a una posible certificación. Y de hecho, el estilo de autoevaluación que se usa es el estilo que suele salir en las pruebas de certificaciones. En el caso de la certificación LPI, pues eh, por ahí el año pasado hacíamos un pequeño ejercicio donde uno buscaba LPI en Linux, ¿ok? Y había una gran oferta laboral. Eh, en general, como les comentaba, contar con una certificación en el caso de Linux, pues te abre un gran campo a nivel de oferta laboral, ¿ok? Y a nivel de, digamos, de lo que es las clases dinámicas e interactivas, pues básicamente esta bidireccionalidad que hay, donde ustedes tienen herramientas para interactuar. eh, a lo mejor ahorita no podemos abrir el micrófono abiertamente por tema de la cantidad de participantes, pero en una clase pues todos tienen su micrófono abierto, pueden interactuar, pueden conversar. Si alguien tiene problemas, se interviene en esa máquina, participamos, se, se pregunta, o sea, y de hecho las clases siempre están motivadas a problemas que puede presentar el posible estudiante. ¿Ok? Bueno, aquí hablamos un poquito de lo que sea, que son clases teórico-prácticas. Eh, lamentablemente toda clase siempre tiene su componente de teoría. Tratamos de no enfocarnos en la teoría nada más, es decir, que no nos vamos a pasar 2 horas nada más hablando de teoría, 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 sino que a medida que vamos dando teoría se van haciendo los ejemplos prácticos. ¿Ok? Eh, objetivos actualizados, pues básicamente pues, mantenemos los objetivos alineados a lo que son las certificaciones, digamos, para aquellos que quieran hacer certificaciones, el material de los casos de usos reales, que es lo que les comento ahorita, y el material independiente, es decir, que aquí no es que te vas a especializar en manejar Debian, o te vas a especializar en manejar RPM, que son los de Red Hat, por ejemplo. Por aquí preguntan, digamos, antes de abrir aquí para que hagan preguntas, los que imparten en la USR y la UNA, ¿qué tan buenos son? Realmente no te lo sé contestar, Juliana. Eh, no te puedo contestar esa pregunta porque no domino el temario de esas, digamos, universidades. Eh, eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta, dudas. Yo sé que habían varias que estaban por allí antes, digamos que las dejáramos para el final. ¿Algún comentario que quisieran compartir? Ajá, adelante ya. Ok. Joel, para ver, ya pregunta por aquí.
Segundito, vamos por partes. Jan no va a redactar la pregunta todavía. Vamos por aquí con la de Joel. Dice, la diferencia de una distro basada en Debian y Genome creo que se llaman. A ver, Gnome es una interfaz gráfica, ¿ok? Es una interfaz gráfica que puede correr sobre Debian. Permítanme mostrarles cómo se ve una interfaz gráfica de Gnome. ¿Ok? Esto que están viendo en mi pantalla es una interfaz gráfica Gnome, ¿ok? Donde es la parte gráfica. Esto es un sistema operativo Linux y está corriendo sobre una interfaz gráfica Gnome. Entonces, Gnome es una interfaz gráfica que corre sobre Linux. Puede correr sobre Debian, puede correr sobre CentOS, sobre Red Hat, o sea, puede correr sobre varias distros. Por acá pregunta sistemas, ¿cuánto tiempo toma el curso? ¿Qué pruebas hace antes de tomar la certificación? Ok. El curso está planteado para 24 semanas, ¿ok? No limitativas a 24 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Si queda algún contenido que no ha sido tomado, el curso se extiende. Lo importante es que ustedes queden capacitados en el contenido como tal. Sin embargo, está estimado que en 24 semanas se cubre completamente el curso. De hecho, me pasó con uno que se cubrió en 23 y entonces dedicamos la clase 24 a problemas, resolución de problemas genéricos o resolución de problemas generales, ¿ok? Y las pruebas antes de la certificación, durante a lo largo del curso se van haciendo unas pruebas que llamamos autoevaluaciones, ¿ok? Que son el estilo de las pruebas de certificación. Cada módulo que se completa se hace una autoevaluación de ese módulo. La autoevaluación no tiene una ponderación de cara al curso y tú la puedes presentar todas las veces que quieras. Tú haces tu autoevaluación, la envías y automáticamente el sistema te dice las preguntas que tienes correctas o no tienes correctas. Eh, Adicional, al final del módulo se entrega un simulador de la prueba, ¿ok? Este simulador de la prueba no quiere decir que les va a salir de esa manera la prueba, pero es un simulador bastante aproximado de cómo está la prueba. Eh, por aquí Ulises, Telis, ¿puedes hablar algo de Kali para la seguridad de redes? Ok. A ver, Kali Linux es una distro especializada en parte de seguridad. Es una distribución que tú puedes descargar, instalar o correrla en un Live CD. Un Live CD es el que no se instala. Esta distribución nos permite, eh, por ejemplo, analizar la red donde nosotros estamos y decirme si hay vulnerabilidades. O me permite, lamentablemente, y tengo que ser también sincero, muchos de los hackers que hay hoy en día utilizan esta distro porque tienen muchas herramientas para explotar vulnerabilidades de redes. Él tiene un framework que se llama Metasploit, por ejemplo. Metasploit es un framework que nos permite, perdón, es un framework que nos permite, por ejemplo, analizar un host remoto y a través de ciertos parámetros que él obtiene de este host remoto, me puede decir qué vulnerabilidades tiene activa este host. Esta vulnerabilidad no es para yo atacarlas, o por lo menos el sentido de Kali no es para eso. Esta vulnerabilidad es para que en teoría yo solvente esos problemas. Eh, es una de las más distribuidas, de las distros más utilizadas para seguridad. De hecho, la mayoría de empresas de pen testing utilizan Kali Linux. ¿Ok? Incluso los cursos de ethical hacking, que son bastante famosos y que se los recomiendo como un curso adicional al de Linux, utilizan Kali Linux como su parte, digamos, de herramientas de hacking. ¿Ok? Ethical hacking, muy importante eso. Es una distro gratuita, la puedes descargar desde la página web. Una simple búsqueda en Google, buscas Kali Linux y te va a dar el enlace. Pueden descargarla sin ningún riesgo, la pueden correr en su Live CD y ahí van a poder, digamos, jugar con ella. ¿Ok? Por aquí Kisha dice que no le queda claro qué es Debian. ¿Cómo no, Kisha? Con gusto. Eh, Debian es un sistema operativo más. ¿Ok? Es un sabor de Linux. Imagínate que tienes Windows, entonces tienes diferentes versiones. Tienes Windows 7, Windows 10, Windows XP, Windows 98, 95, boté la cédula por allí, dicen. Debian viene a ser un sabor, viene a ser una versión más de sistema operativo Linux. ¿Ok? Es un distro, ¿ok? Mantenido por una comunidad que se encarga de que los paquetes que entren a él, los paquetes son los programas que Debian da, pasen un control de calidad un poco más estricto que a lo mejor otras distros que están por allá. Pero básicamente, para no enredar mucho, es un sistema operativo, una versión del sistema operativo Linux.
Linux como tal tiene muchos sabores, ¿ok? Muchas versiones. Y en el caso de Debian es una versión más de este sistema operativo mantenido por la comunidad pública. Luis pregunta si la sesión se va a postear. Sí, la sesión se va a postear. eh, eh, digamos, posteriormente la vamos a estar pasando donde está colocada para que la puedan ver. Eh, perfecto, esta pregunta es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre que sea gratuito y libre? La libertad viene dada por lo que yo puedo hacer, ¿ok? Lo que yo puedo hacer con el software. Yo puedo, por ejemplo, revenderlo, puedo copiarlo, puedo regalarlo. A eso se refiere la libertad. De hecho, están las tres grandes libertades del sistema operativo Linux. Gratuito es, por ejemplo, yo puedo descargarlo de forma gratuita, sin pagar nada. A eso se refiere eso. Sin embargo, en el caso de Linux, que sea libre no quiere decir que sea gratuito. Yo puedo agarrar un sistema operativo como Debian, que es gratuito completamente, y venderlo. Y la licencia me faculta para yo venderlo. Inclusive, la única diferencia es que por la libertad de Debian, yo tengo que darte el poder que me dieron a mí. Es decir, si yo te vendo un Debian, la licencia te faculta para que tú también la puedas vender. A eso se refiere la libertad. Entonces, la libertad viene en tres modalidades. Primero, facultar a la persona a que haga lo mismo que yo fui facultada al entregar el software. La libertad de modificarlo. Cuando tú instalas, por ejemplo, un sistema operativo que te da libertad, me remito a Debian porque es uno de los más libres que hay, tú puedes modificarlo. O sea, tienes la libertad de modificarlo, de abrirlo, de agarrar un programa, ver su código fuente, editarlo si tú quieres y no infringes ninguna licencia. No puedes hacer lo mismo con Windows. Tú no puedes agarrar un Windows, por ejemplo, descargarlo y editarlo, porque inmediatamente estás infringiendo los derechos de autor. En el caso de Linux, tú puedes descargarlo y editarlo. ¿Ok? Esa libertad te la da la licencia de Linux. Y puede ser CentOS que te la dan, ¿verdad? O puede ser un Red Hat que es pago y entonces puedes tener una combinación extraña donde estás pagando por un software que te permite modificarlo. A eso se refiere la diferencia entre que sea gratuito y libre. Yo te puedo dar algo gratuito, pero no te doy la licencia para que lo modifiques. Por ejemplo, el PDF, el lector de PDF Adobe, de la empresa Adobe. Yo te lo doy y es gratuito, tú lo descargas, pero tú no lo puedes modificar. A eso se refiere. Es gratuito, pero no es libre. Eh, para empezar a entrarle a Linux, ¿qué distribución recomendarías para el inicio? Particularmente nosotros empezamos con Debian, ¿ok? Y vamos de lo que nosotros llamamos de cero a Linux. Abarcamos desde la instalación, quedando completamente una interfaz terminal hasta tener una interfaz gráfica. Sin embargo, si quieres testearlo para empezar a probar, te recomiendo que descargues Ubuntu, que viene bien completo para probar. Perfecto. ¿Cuánto tardan los cursos? Por ahí ya les comenté que tardan 24 semanas. ¿Se necesita tener algún tipo de conocimiento para el curso? Ok. Esta pregunta es bastante interesante y la voy a unir con otra que generalmente me hacen. Eh, necesitas poder administrar un PC. Cuando digo administrar un PC, tienes que poder instalar programas. Por ejemplo, para poder instalar un emulador si tienes Windows. Y necesitas poder manejar Internet también. Nosotros en el curso, como comentaba, vamos de cero a Linux. Obviamente hay algunos conceptos básicos que se ayudan. Por ejemplo, si sabes que es una red, pues vas a sacar un poco más de provecho, pero no es limitativo. Nosotros, de nuevo, vamos de cero a Linux. La uno con la otra pregunta que generalmente me hacen, que si se necesita inglés. Ok. Se necesita al menos un dominio de inglés técnico. ¿Qué quiere decir un inglés técnico? Es un inglés que no necesitas hablarlo, que no necesitas leerlo perfectamente, pero tienes que tener al menos un mínimo de concepto o un mínimo de contexto para poderlo hacer. Sobre todo si están pensando hacer una certificación. Es mejor hacer la certificación incluso en el idioma inglés, porque cuando se hace en el idioma español, y eso me lo han comentado mis amigos de Cisco y lo he visto también en la gente que lo ha presentado Linux, las traducciones al español no suelen ser las mejores. Te ponen cosas como que el que ha tenido suerte le han puesto como que si yo tengo un enrutador, ¿no? Entonces esa palabra enrutador a nosotros como que no nos funciona muy bien porque aquí nosotros decimos router. O una traducción pésima que vi por allí, el rutero.
Entonces, ese rutero no es algo que a nosotros nos haga clic. Entonces, si tienen un dominio muy básico, no les repito, no tienen que ser expertos, no tienen que ser grandes habladores de inglés, pues no es la intención, pero si un dominio muy básico, por lo menos reconozcan algunas palabras de inglés, ayuda mucho más. Eh, aquí me pregunta un breve resumen de Kali Linux o Parrot Security. Honestamente, y esto es algo bastante interesante y voy a aprovechar para recalcarlo aquí, a nosotros a nosotros no nos gusta inventar, es decir, si nosotros no sabemos algo, nosotros somos bien honestos en decirlo, esto no lo dominamos del todo. Parrot Security no lo hemos utilizado, o por lo menos en mi parte no lo he utilizado, ¿ok? Yo he utilizado más Kali Linux, lo he utilizado para vulnerabilidades de redes inalámbricas, de redes cableadas, vulnerabilidades de software remotos, hacer exploits de software remoto y pentexting. Y de hecho, Kali Linux me ha servido bastante bien. Parrot Security, honestamente, no lo he utilizado. Eh, Lamentablemente no te puedo hacer esa comparación allí, me disculpas esa. Para hacer seguridad es necesario saber de Linux, sí. Yo lo recomiendo de hecho como un curso complementario para el que se quiere expresar, digamos, especializar en ciberseguridad. Em, Básicamente por un tema de que ciberseguridad es un todo. De hecho, ya en las empresas formales hay un área de ciberseguridad, inclusive tienen una persona que se llama CISO, y esta persona no le reporta inclusive a nadie, le reporta es al CEO de la empresa para no verse subyugado a las decisiones administrativas de una empresa, ¿no? Tradicionalmente, el área de sistemas le reportaba al área administrativa. Ok, eso se veía mucho en las empresas. Sin embargo, ya esa cultura ha mejorado y hay un área de ciberseguridad incluso que no le reporta a nadie, nada más al CEO de la empresa para evitar, tras, para evitar modificaciones a nivel de la seguridad de la empresa. Cuando hablamos de que tienes un gran porcentaje de servidores que usan Linux, que es la base para muchos de los software que se tiene hoy en día y que tienes herramientas tan especializadas como Kali Linux, se vuelve una herramienta, una navaja suiza, suelo llamar yo, a la parte de ciberseguridad. Eh, Tengo una anécdota y voy a aprovechar para contarla aquí, eh, de una persona que me decía, mi red es perfectamente segura, no puede pasar nada. Y yo en cuestión de segundos saqué una laptop y tumbé toda la inalámbrica, ¿ok? Nada más lanzando un paquete con un sistema operativo Linux. Linux por defecto, por ejemplo, permite poner una interfaz en modo promiscuo. Modo promiscuo es colocar, escuchar todo lo que está pasando por la red. Entonces, esas son unas de las ventajas a la hora, por ejemplo, de tu ver temas de Linux. Entonces, particularmente sí, yo te recomiendo que te apalanques en Linux, por lo menos lo básico, si pretendes especializarte en el área de ciberseguridad. Hay prácticas en máquinas virtuales, montar un servidor web, se monta un servidor nosotros empezamos montando una máquina virtual, de hecho, la máquina virtual se monta un sistema operativo Linux de cero. Durante el curso se monta, por ejemplo, empezamos con un Debian, después se monta con un CentOS, vamos viendo la diferencia entre un RPM y un .deb, se instalan paqueterías, ¿ok? Eh, ya montar un servidor web lo podemos montar, de hecho lo hemos montado más como práctica de cómo se montan los paquetes y cómo poner puertos a escuchar, ¿ok? Más no como herramienta, pues no está cubierto, digamos, en esta práctica, en este Linux básico. Eh, no quiere decir que no se pueda hacer. Nuevamente, el curso es muy adaptable. De hecho, si lo solicitan, el curso se adapta a eso. ¿Ok? Incluso yo siempre tengo una negociación con los alumnos de cómo vamos a llevar el curso. Esta negociación incluye horarios, incluye contenido. Inclusive si los alumnos me dicen, mira, sabes que este contenido lo veo muy trivial, no lo veamos, se puede cambiar o modificar el contenido. De entrada, no te voy a decir que durante el curso montamos y ponemos a funcionar un servidor web como tal, ¿ok? Pero sí se pudiera hacer. ¿Cuál compañía o ente internacional o ala evalúa certificarse Linux y los demás cursos como Cisco? En el caso de Linux tienes LPI, ¿ok? Que es un instituto de certificación Linux. Tienes CompTIA. eh, Tienes lo que hemos venido mencionando a lo largo del taller, ¿ok? Hay varios. Particularmente te recomiendo en, te recomiendo esas y nosotros te ayudamos a prepararte, digamos, como ente de estudio, te ayudamos a prepararte para que vayas a estas certificaciones. Con Linux se pueden desarrollar aplicaciones sencillas que no sean muy complejas. Em, a ver, en Linux tienes muchos lenguajes, tienes desde Bash,
Bash es, por ejemplo, el intérprete de comando. Cuando yo abro un terminal así como este, eso es un bash, donde yo puedo hacer programas simples, ¿ok? O puedo hacer programas un poquito más complejos como Perl, PHP, que es un lenguaje interpretado, también lo puedo llevar en Linux. Y me puedo ir a lo más complejo, como desarrollar en Java o desarrollar en .NET, también se puede hacer aquí. Entonces pienso que se adapta y eso es parte de la flexibilidad. Puedes ir desde aplicaciones sencillas hasta aplicaciones muy complejas. Christopher, ahora que Windows no tiene soporte, ¿qué distro recomendarías para instalar Linux con sistema operativo a alguien que no sabe de Linux? Nuevamente, Ubuntu me parece que es el más adecuado para alguien que lo tiene nada más como entorno de escritorio y quiere empezar. Además de Android, hay otro sistema operativo móvil con deseo para móvil basado en Linux. Entiendo que quieres saber si otro Android o digamos otro sistema operativo basado en Linux. Em, Se me olvidó ahorita cómo que se llama, de hecho, el que está sacando China para hacerle competencia a Android, a Google. Lamentablemente lo olvidé, pero sí hay otro, es ese. Pero olvidé el nombre, me disculpas allí. ¿Se pueden hacer aplicaciones complejas en el servidor Linux? Sí, lo acabo de mencionar. Puedes instalar Mono, por ejemplo, para hacer desarrollos en .NET. Eh, ok, Davis, es perfecto. Los exámenes del PMI son pésimos en estudio. Por ejemplo, bueno, aquí está alguien hablando del tema de cómo se traducen mal los exámenes. Aquí hablan de Cisco, correcto. Linux y Cisco se pueden unir en algún punto. Yo he hecho integraciones, por ejemplo, a nivel de autenticación AAA con Linux y Cisco. Tengo un servidor Radius en un Linux y lo uno con autenticación de un AAA de un Cisco y funciona bastante bien. Inclusive, ese Radius de Linux se autentica contra un directorio activo de Windows. Entonces puedes tener inclusive los tres mundos trabajando juntos. Eh, Aquí, bueno, una introducción de lo que es el curso, el cual imagino que es pago. Sí, este es un taller, digamos, para que vean cómo es la metodología del curso. Eh, Ustedes pueden hacer preguntas genéricas, pueden ver, digamos, cuál es el contenido del curso y pues ya allí pueden hablar un poquito más adelante pues con la institución. ¿Sabes por qué en Windows falla mucho Linux en Hyper-V? Anda mucho mejor en VMware. Em, Vieras que no he tenido malas experiencias corriendo Linux en Hyper-V. Me han corrido bastante bien. De hecho, Hyper-V siento que maneja mejor los snapshots que VMware. VMware me parece patético para manejar los snapshots. Ojo, VMware es genial, pero cuando vamos al tema del snapshot, VMware tiene sus bemoles, como dicen por allí, ¿no? Siento que Hyper-V los maneja mejor. Anteriormente Hyper-V o Linux sí fallaba bastante en Hyper-V por un tema de drivers. ¿Ok? De hecho, en las primeras versiones de Hyper-V fallaba mucho Linux. Sin embargo, en las últimas, hablo de 2012 R2 para arriba, yo no he tenido inconvenientes, o por lo menos muchos inconvenientes. Puede ser algo a lo mejor en tu infraestructura, a lo mejor algo en los vSwitch, perdón, los vSwitch no, porque usan computadoras virtuales en Hyper-V. Em, Puede ser algo propio de la infraestructura. De hecho, tengo ahorita corriendo cerca de 17 servidores Hyper-V con Linux y andan bastante bien. Puede ser algo más bien puntual. Eh, Vieras que he tenido más bien problemas corriendo escritorios remotos dentro de Hyper-V y son propios de Microsoft. Harmony OS, por aquí lo menciona, el sistema operativo de Huawei, correcto. Eh, Gracias, Byron. Yo sabía que era por aquí. ¿Se puede hacer bootcamp en Linux? Ah, honestamente no te la tengo ahorita, Alexandra, esta de bootcamp en Linux. Em, no te puedo, no digamos, sé que en el caso de Red Hat, ellos sacan de vez en cuando bootcamp, ¿ok? No me atrevo a recomendarte ninguno. Es decir, sí se pueden hacer, como te digo, Red Hat de vez en cuando lo sacan, sobre todo en estos eventos que ellos hacen públicos. Sabes que en la mayoría de empresas privadas ellos sacan unos eventos públicos bastante grandes. eh, y ellos tienen estos bootcamp allí, de donde tienen bootcamp, certificación y todo esto. Pero ahorita no me atrevo, digamos, a mencionarte alguno puntualmente. LPI creo que no los tiene. Y por acá, bueno, menciona el tema de Hyper-V con VMware a nivel de los snapshots. Por aquí alguien menciona que Ubuntu lo ha usado para correr pruebas de speed test. Yo, por ejemplo, recomiendo LiveCD también para recuperar información de discos duros bloqueados. Es una buena alternativa. No sé si alguien más tiene otra inquietud por allí para pasar a la parte de la rifa del pingüinito.
Creo que no. Ajá, Mike. Sí, sí, esto queda grabado, correcto. Después les hacemos circular el enlace, pero esto queda grabado y en clases o en cursos todo se queda grabado y queda disponible para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Esa es parte de la metodología. Claro, profe, muchísimas gracias por la información. Bueno, y a todos ustedes por estar acá en el taller. Esperemos que les haya sido de bastante provecho. Pueden suscribirse al canal de YouTube, ¿verdad? Lo buscan como VL Academy. Ahí van a encontrar estos y otros talleres que se van a ir subiendo. Y bueno, todo el material que nosotros pues trabajamos. Ahí en los comentarios nos pueden parecer qué les pareció. Si tienen cualquier pregunta, tenemos asesores disponibles. Si quieren información del programa, también tienen el enlace para que un asesor se ponga en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por estar hasta este momento y que bueno, bastante información para lo que es este gran mundo del software libre, ¿verdad? José, ¿estás por ahí?